Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre las mujeres, militancia y violencia en los años 70. Para comprender en profundidad la relación entre mujeres, militancia y violencia en los años 70, es imprescindible situarnos en un marco histórico más amplio. No se trata de un fenómeno aislado ni puntual, sino del resultado de una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales que se venían gestando desde décadas anteriores y que alcanzaron un punto de inflexión precisamente en ese periodo. El siglo XX, especialmente en su segunda mitad, estuvo marcado por una intensa polarización ideológica a escala global. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, el capitalista y el socialista, lo que dio lugar a la Guerra Fría. Este contexto no solo generó tensiones entre potencias, sino que también influyó profundamente en la dinámica interna de numerosos países, especialmente en Europa y en América Latina. En este escenario surgieron movimientos políticos que cuestionaban tanto el orden capitalista como las estructuras tradicionales de poder, dando lugar a lo que conocemos como la nueva izquierda. La nueva izquierda, que tuvo su auge a partir de los años 70, representó una ruptura con las formas clásicas de organización política. Frente a los partidos tradicionales, proponían nuevas formas de militancia más horizontales, radicales y más conectadas con la vida cotidiana. Este movimiento estuvo estrechamente vinculado a una serie de acontecimientos internacionales que actuaron como catalizadores ideológicos. Entre ellos está la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, las luchas de colonización en África y en Asia y las movilizaciones estudiantiles de 1968. Todos estos procesos contribuyeron a generar una cultura política en la que la transformación social radical se percibía como posible e incluso necesaria. En este contexto, la participación de las mujeres en la política experimentó un cambio significativo. Hasta ese momento, aunque habían existido ejemplos de activismo femenino, su presencia en los espacios de poder y en las organizaciones políticas había sido limitada y en muchos casos subordinada. Sin embargo, a partir de los años 60 y 70, las mujeres comenzaron a incorporarse de manera masiva a los movimientos políticos, especialmente en aquellos sectores más radicales de la izquierda. Este proceso no puede entenderse sin tener en cuenta el desarrollo paralelo del movimiento feminista. La llamada segunda ola del feminismo cuestionó no solo las desigualdades legales y económicas, sino también las estructuras culturales y simbólicas que sostenían la subordinación de las mujeres. Conceptos como lo personal es político reflejan precisamente esta idea de que la vida cotidiana, las relaciones personales y las emociones forman parte del ámbito político. Esto tuvo un impacto directo en la forma en que las mujeres entendían su participación en la militancia. Ahora bien, la incorporación de las mujeres a estos movimientos no fue un proceso lineal ni exento de contradicciones. Aunque muchos partidos de izquierda defendían teóricamente la igualdad, en la práctica reproducían estructuras patriarcales. Las mujeres eran a menudo relegadas a tareas secundarias como la organización o la propaganda, mientras que los puestos de liderazgo seguían estando dominados por hombres. Esta tensión entre discurso y práctica generó conflictos internos que en muchos casos llevaron a las militantes a desarrollar una conciencia feminista propia. Uno de los aspectos más novedosos y complejos de este periodo es la relación entre las mujeres y la violencia política. Históricamente, la violencia ha sido asociada a la masculinidad, mientras que las mujeres han sido vinculadas a la paz, el cuidado y la pasividad. Sin embargo, los años 70 cuestionan profundamente esta dicotomía.
En un contexto de dictadura, represión y conflicto, muchas mujeres no solo apoyaron el uso de la violencia, sino que participaron activamente en ella. Para entender este fenómeno, es fundamental tener en cuenta el contexto político de la época. En muchos países, especialmente en América Latina y en España, durante el franquismo, los regímenes autoritarios limitaban o directamente anulaban las vías de participación política. En ese escenario, la lucha armada fue percibida por algunos sectores como la única alternativa viable para lograr un cambio político. La violencia, por tanto, no era vista necesariamente como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar objetivos considerados legítimos. En el caso de España, el tardofranquismo constituye un ejemplo particularmente significativo. Durante los últimos años de la dictadura surgieron diversas organizaciones de oposición, algunas de las cuales optaron por la vía armada. Entre ellas, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, representa un caso relevante para analizar la participación femenina en la violencia política. Las mujeres que formaron parte de esta organización no solo desempeñaron funciones de apoyo, sino que también participaron en acciones directas, lo que supuso una ruptura con los roles tradicionales de género. Este tipo de participación tuvo importantes consecuencias en términos simbólicos y sociales. Por un lado, desafiaba las normas establecidas sobre lo que se consideraba apropiado para las mujeres, y por otro, generaba reacciones ambivalentes tanto dentro como fuera de los movimientos políticos. Mientras que en algunos sectores se valoraba su compromiso, en otras se las percibía como una amenaza al orden social. Además, cuando las mujeres ejercían la violencia, a menudo eran representadas de manera más negativa que los hombres, siendo calificadas como especialmente crueles o desviadas. En América Latina la situación presenta características similares, aunque en un contexto marcado por dictaduras militares y conflictos armados de gran intensidad. Países como Argentina, Chile o Perú vivieron procesos de violencia política en los que las mujeres tuvieron una participación activa. En muchos casos, esta participación estuvo acompañada de una fuerte represión por parte del Estado, que utilizó la violencia no solo como herramienta de control político, sino también como mecanismo de disciplinamiento de género. Las mujeres detenidas, encarceladas o exiliadas durante estos periodos desarrollaron diversas estrategias de resistencia. La escritura, por ejemplo, se convirtió en una herramienta fundamental para denunciar la represión y mantener la identidad política. A través de las cartas, los diarios y los testimonios, estas mujeres no solo documentaron su experiencia, sino que también construyeron una memoria colectiva que desafía las narrativas oficiales. El exilio, por su parte, constituye otro elemento clave para entender la dimensión histórica de este fenómeno. La migración forzada no solo implicaba un desplazamiento geográfico, sino también una transformación profunda de la identidad. Las mujeres exiliadas tuvieron que reconstruir sus vidas en contextos diferentes, enfrentándose a nuevas formas de violencia y exclusión. Sin embargo, también encontraron en el exilio espacios de solidaridad y de reorganización política. Otro aspecto fundamental desde una perspectiva histórica es la relación entre la militancia y la vida cotidiana. A diferencia de los enfoques tradicionales que tienden a centrarse en los grandes acontecimientos, este tipo de análisis pone el foco en las experiencias individuales y en cómo éstas se ven afectadas por procesos históricos más amplios. La maternidad, por ejemplo, aparece como un elemento clave que condiciona la participación política de las mujeres. La dificultad de compatibilizar el cuidado de los hijos con la militancia revela las desigualdades estructurales que persistían incluso en contextos revolucionarios. Asimismo, la introducción de las emociones en el análisis histórico representa un avance significativo. Durante mucho tiempo, la historiografía ha privilegiado explicaciones racionales, dejando de lado aspectos como el miedo, la solidaridad o el afecto. Sin embargo, estos elementos son fundamentales
para entender el compromiso político. Las decisiones de los militantes no se basaban únicamente en ideologías abstractas, sino también en experiencias personales y emocionales. En términos historiográficos, el estudio de las mujeres en contextos de violencia política ha experimentado un desarrollo relativamente reciente. Durante décadas, la historia de las mujeres se centró principalmente en aspectos como el trabajo, la familia o la educación. No fue hasta finales del siglo XX cuando comenzó a prestarse atención a su participación en conflictos armados y movimientos políticos radicales. Este cambio refleja una evolución en la forma de entender la historia que busca ser más inclusiva y compleja. Sin embargo, todavía existen importantes lagunas. La relación entre mujer y violencia sigue siendo un campo en desarrollo, en parte debido a las dificultades metodológicas y a los prejuicios culturales que han limitado su estudio. Por ello, trabajos importantes que se están desarrollando contribuyen a ampliar nuestro conocimiento y a cuestionar interpretaciones simplistas. En definitiva, desde una perspectiva histórica, la participación de la mujer en la militancia y la violencia política en los años 70 debe entenderse como parte de un proceso más amplio de transformación social. No se trata solo de un cambio en la presencia femenina en la política, sino de una reconfiguración profunda de las identidades de género, de las formas de acción política y de las propias categorías con las que interpretamos el pasado. Este enfoque nos permite comprender que la historia no es estática ni uniforme, sino dinámica y plural. Las mujeres que participaron en estos procesos no fueron meras espectadoras, sino protagonistas activas que contribuyeron a moldear el curso de los acontecimientos. Reconocer su papel no solo enriquece nuestro conocimiento histórico, sino que también nos ayuda a construir una visión más completa y crítica del pasado. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.